Ok, tenemos que iniciar la grabación. Bien, entonces después de haber visto este de aquí, tendremos ahora que ver algo que se llama monomio por polinomio. Vamos a ver ahora el monomio por polinomio. Teniendo en cuenta las consideraciones que acabamos de ver aquí un poquito más arribita, en el caso de del monomio por polinomio, en azul, caso del monomio por polinomio, ahora va a ocurrir lo siguiente. Ok, ahora sí. Las operaciones, la multiplicación del monomio será término a término. ¿Qué quiere decir esto? Que el monomio va a multiplicar a todos los miembros con su coeficiente y signo del polinomio. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Voy a tomar alguno de la guía. Y en este ejemplo que voy a tomar de la guía voy a tomar este de aquí. Voy a tomar este de aquí. Este que dice el resultado de 2x por 2x cuadrada por todo esto es, fíjense. Entonces yo voy a escribir aquí el 2x cuadrado más 3x menos 4 que está multiplicado por 2x al cuadrado. Y esto va a ser igual a, fíjense, entonces este término de aquí va a multiplicar a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí. Con todo el coeficiente, con todo y signo, con todo lo que sea. Entonces primero hacemos de 2x cuadrada por 2x cuadrada, fíjense. Va a ser 2 por 2, 4. Ambas son x, entonces nos quedamos como x. Y aquí tenemos una multiplicación de bases iguales, entonces nos queda 2 más 2. Más 2 por 3, 6. Y aquí tenemos una x elevada al cuadrado y una x elevada a la 1, entonces nos queda x elevada a la 2 más 1. Y esto luego sería 2x por menos 4, sería menos 2 por 4, 8, y solamente se le pega el x al cuadrado. Y esto es igual a 4x, 2 más 2 es 4, más 6, x, 2 más 1 es 3, menos 8x al cuadrado. ¿Qué operación es esta de aquí? Ah, aquí me confundí, aquí no va un 2. Aquí solo es x cuadrada. Entonces aquí sería 2 por x cuadrada, solamente tendríamos a 2 y solamente tendríamos a 2. Entonces 2x cuarta más 6x cúbica más, bueno, menos 8x cuadrada sería este de aquí. Vamos con otro más. Bueno, no, ese no, ese lo vamos a dejar así. Vamos ahora con la siguiente operación que es polinomio por polinomio. Es similar o muy parecido. Polinomio por polinomio. Voy a tomar uno de los ejercicios resueltos de aquí de la guía. Digo, de los ejercicios ahora propuestos que viene en la lista de ejercicios. Y si no, vamos a hacer algún ejemplo. En el polinomio por polinomio, aquí lo que va a ocurrir es que se multiplican todos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Creo que no, ¿verdad? Creo que la dejé de presentar. ¡Ah! ¿Por qué no me dicen? Ah, sí, sí me dijeron. Jeje, perdón. Ahí va. Ah, ok, lo que acababa de explicar era esto de aquí. Lo que estaba explicando mientras estaba esto sin ver, nos quedamos desde aquí, desde monomio por polinomio. En el monomio por polinomio, lo que les comentaba es que la multiplicación del monomio será término a término con los del polinomio, con los del polinomio. ¿Cómo es eso de término a término? O sea, se multiplica el 2x cuadrada por todos los que están adentro, o sea, este de aquí
por todos y cada uno de los que están adentro con todo y su signo. De tal forma que 2x cuadrada se multiplica por x cuadrada más 3x menos 4. Entonces, si hacemos la multiplicación, por ejemplo, de 2x cuadrada por x cuadrada nos queda 2. Y acuérdense, aquí hay un 1, hay un 1 invisible. Entonces, es 2 por 1, 2. Y aquí nos queda x y x. Entonces, la x se queda igual. Y tenemos 2 y 2. Entonces, bases iguales con coeficientes diferentes, estos se suman. Entonces nos queda 2 más 2. Ahora más, aquí hacemos la multiplicación de 2 por 3 y es 6. Hacemos la multiplicación y nos queda 2 por 3, 6. Y nos sería x a la 2 más 1, ¿vale? Porque aquí tenemos a este exponente 2 y aquí tenemos este exponente 1. Entonces, teniendo esos dos exponentes, sería 2 más 1. Y finalmente tenemos 2x por menos 4. Entonces se multiplica el 2 por menos 4 y eso nos da menos 8. Y como este de aquí no tiene x cuadrada, solo se pone la x al cuadrado. Y nos da este resultado de aquí, que es la opción C. Ahora, estamos viendo el tema de polinomio por polinomio. El tema del polinomio por polinomio, lo que tenemos que hacer es que se multiplican todos los términos de 1 por todos los términos del otro, pero uno por uno. Esa es la multiplicación de polinomio por polinomio. ¿Cómo sería esta multiplicación de polinomio por polinomio? Ah, pues muy fácil, vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo yo les voy a poner uno. Vamos a poner... Ah, chicos, es importante saber que de aquí va a salir lo que vendría siendo eh, términos semejantes. Entonces, si hay términos semejantes, la indicación es reducirlos. Y bueno, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a tener aquí va a ser m cuarta. Bueno, vamos a poner m cuadrada más mn más 2 por m más n. Fíjense, aquí lo que tenemos que hacer es la multiplicación de m cuadrada por m y por n. Y luego se hace la multiplicación de mn por m y luego por n. Finalmente se hace la multiplicación de 2 por m y de 2 por n. Eso es a lo que se refiere con término a término. Entonces, este de aquí nos quedaría, ay, perdón, este aquí nos quedaría igual a m cuadrada por, vamos a hacer primero este aquí. Voy a ponerlos en morado primero, m cuadrada por m y luego m cuadrada por n. Entonces sería m cuadrada por m, tenemos a una m, y aquí tenemos un exponente 2 y aquí tenemos un exponente 1. Son las mismas m's, entonces se suma el 2 más 1, que sería más, por este más de aquí, m cuadrada, n. La n solo se le pega. Ahora vamos con el siguiente, que sería m, n por m y luego por n. Entonces sería más. Aquí tenemos una mn, aquí tenemos a una m. Entonces, las que son m's se van a juntar los exponentes. Entonces, tenemos una m elevado a un exponente 1 y esta otra m también está elevada a un exponente 1, entonces suma 1 más 1. Ahora, la n solo se le pega porque hay n aquí, pero aquí, de este lado, no hay n que multiplique. Entonces, solo se junta esa n de ahí. Ahora, tenemos que sumarle a esto mn por n, entonces sería más, solo hay una m, tenemos dos n's, n con exponente 1 más n con exponente 1. Y luego sería más, tendríamos que hacer la del 2,
sería 2 por, vamos a poner convertir, sería 2 por m más 2 por n. Entonces nos quedaría más 2 por m más 2 por n. Esto sería igual a m cúbica más m cuadrada n más m cuadrada n. mm, ajá, más m n al cuadrado más 2m más 2n. Ahora bien, si nos damos cuenta tenemos un término semejante. Aquí hay m cuadrado y n a la 1. Aquí hay m cuadrada y n a la 1. Solamente hay que reducirlos. Entonces esto nos quedaría m cúbica más 2m cuadrada n más m n al cuadrado más 2m más 2n. Y esa es la multiplicación de polinomio. Sería polinomio por polinomio. Vamos a ver una un poquito más sencilla, porque a lo mejor esta estuvo un poquito revueltosa, porque es multiplicar esta m por estos dos de acá, esta mn por estos dos de acá, este 2 por estos dos de acá, y esto es todo lo que nos da. Vamos a ver otro más. Este otro más va a ser x más y por x menos y, por ejemplo. Entonces multiplicamos la x de aquí por esta x de acá. Entonces sería x por x elevado a la 1 más 1. Y ahí luego sería x por menos y sería menos, porque aquí esta x tiene un signo positivo, sería menos xy, solo se juntan las letritas. Ahora tenemos a esta multiplicación de aquí. A ver, aguantar un segundo. Ahora tenemos este y de aquí que se multiplica por esta x de aquí y esta y que se multiplica por esta y. Entonces eso nos va a dar x, bueno, y por x es más y x. Y luego sería y más y por menos y sería menos y a la 1 más 1, porque ambas son iguales, tienen exponentes 1. Entonces esto es igual a x elevado al cuadrado. Y ahora fíjense muy bien qué ocurre aquí. Acuérdense que este de aquí es lo mismo que este de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces sería menos xy más xy, o sea, menos 1 más 1, o sea, 1 menos 1 es 0. Entonces se le suma 0 menos y elevado a la 1 más 1, que es 2. Y finalmente esto es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Terminamos. Ese es el polinomio por polinomio. Y ahora bien, permítame un segundo. Vamos a ver ahora, ya vimos polinomio por polinomio. Debemos de ver ahora el tema de... Dame un segundo. Tenemos que ver ahora el tema, ya vimos las multiplicaciones, ya vimos las sumas, ahora tenemos que ver las divisiones. Es lo que nos falta, ver las divisiones. Vamos a ver ahora divisiones. Vamos a ver ahora algo que se llama división. División de polinomios. En la división de polinomios tenemos que igual acordarnos de las leyes de los signos. Tenemos que recordar las leyes de los signos y asimismo tenemos que recordar otro temita más. Ese otro temita más es el tema de...
Ay, espera, luego esta cosa se traba. Ay, el tema de las leyes de los signos. Tenemos que recordar las leyes de los signos. Ese sería el primero. Recordar. Sería recordar leyes de los exponentes. De los exponentes para la división. Para la división. Si se acuerdan de las leyes de los exponentes para la división, si teníamos, por ejemplo, a un numerito elevado al exponente y abajo teníamos a un numerito elevado a otro exponente, lo que ocurriera era que el numerito se quedaba igual y los exponentes se restaban. Entonces esto nos daba 2 al cuadrado. El numerito se queda igual, los exponentes se restan. Ahora tenemos que, por ejemplo, para el caso de, vamos a ver, para el caso de lo que vendría siendo monomio entre monomio, va a ser lo primero que vamos a revisar. Vamos a revisar monomio entre monomio. Para hacerlo del monomio entre monomio es prácticamente hacer lo que veníamos estado haciendo con el tema de las multiplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio que dice el resultado de 24x a la 9 entre vamos a poner el resultado de 12x al cubo y quinta entre menos 4x al cuadrado y cúbica, por ejemplo. En este caso, lo mismo se realiza término a término. Primero, para el monomio entre monomio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se dividen, vamos a poner aquí la notita, se dividen los coeficientes normalmente. Si no se puede reducir, y si no se pueden reducir, vamos a ponerle esto como segunda consideración. Si no se pueden reducir, lo que va a ocurrir entonces se simplifican igual que una fracción. Y finalmente la indicación es que si hay términos arriba, que no aparecen abajo, abajo y viceversa, solo se ponen juntitos, bueno, junto a los demás. Esas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta para el monomio entre el monomio. Entonces, por ejemplo, el resultado de esto, ok, voy a transcribirlo aquí abajito, menos 12x cúbica y quinta, todo esto entre
menos 4, perdón, este es el que no lo lleva, 4x al cuadrado y cúbica. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer la división entre el 12 y el 4 de forma normal. 12 entre 4 es 3, pero acuérdense, aquí hay un positivo y aquí abajo hay un negativo. De acuerdo a las leyes de los signos, positivo entre negativo nos da negativo. Y ahora vamos con estas de aquí. Nos quedaría x. Aquí tenemos arriba a 3 y se le va a restar el 2 de la x de abajo. Ahora tenemos a y. Tenemos 5 arriba y se le va a restar el 3 de abajo. Y esto sería igual a menos 3. X a la 3 menos 2 sería x a la 1. Y a la 5 menos 3 que es 2. Y esto sería igual a menos 3. Ojo, si tenemos el exponente elevado a la 1, ya no se pone, entonces nos queda menos 3x y a la 2. Se vuelve invisible. Y ya, ese sería el resultado del monomio entre el monomio, ¿ok? Ahora vamos con uno que justamente no se puede simplificar y vamos a ver el resultado de 18 p cúbica q quinta r cuadrada entre 10 p cuadrada q quinta. Entonces, por ejemplo, para hacer esta operación nos damos cuenta de que 18 no, si se divide entre 10 no da una división exacta. Entonces vamos a hacer una simplificación de esta fracción de aquí. Entonces 18 entre 10. Vemos que ambos son divisibles entre 2. Entonces voy a reescribirlo aquí abajito. Sería 18 p cúbica q quinta r cuadrada entre 10 p cuadrada q quinta. Esto es igual a, fíjense, vamos a separar la fracción de lo demás. Vamos a poner 18 entre 10 y hacemos las operaciones entre entre los exponentes. Entonces, arriba y abajo tenemos a p. 3 se resta, bueno, 2 se le resta a 3, entonces nos queda 3 menos 2. Ahora tenemos a q. Y q abajo está elevado a la quinta, arriba está elevado a la quinta y abajo también está elevado a la quinta. Y ahora tenemos a r cuadrada, que solamente se queda solita, sin acompañamiento. Y este de aquí es igual a, bueno, vamos a ir simplificando esto. Veo que del 18 entre 10, ambos son divisibles entre 2. Entonces, si al 18 lo divido entre 2, me da 9. Y si al 10 lo divido entre 2, me da 5. Y ahora, ¿cómo me quedan las p's? Fíjense, me queda p a la 3 menos 2, que es 1. Y q me queda la 0. Y me queda la r cuadrada. Y aquí podemos poner una nota importante. Una nota importante. Vamos a poner la altura de este. Nota. Para este q a la 0. Tenemos aquí que añadir una nota. Si, si al restarse los exponentes, si al restarse los exponentes, 1 queda elevado a la 0, a la 0, este se quita, bueno, se dice que se cancela, se dice que voy a ponerlo entre comillas, se cancela y desaparece, vamos a ponerlo así, y desaparece de la operación. Desaparece de la operación. Eso es lo que ocurre cuando tenemos algún numerito que se queda elevado a la 0. Entonces, retomando nuestro ejercicio, esto voy a poner aquí un igual. Esto me quedaría igual a 9 entre 5 o 9 quintos de p
porque cuando se está elevado a la uno, el uno se vuelve invisible. El Q se quita porque quedó elevado a la cero y solamente se pone el R al cuadrado. Y ya está, es todo. Eso sería todo por la parte de división de monomios. Creo que nos da un poquito de tiempo para continuar con la parte. Acuérdense, hoy vamos a acabar a las 9 por la cuestión de reponer la hora faltante de la semana pasada. Entonces, vamos con finalmente, vamos a hacer ahora polinomio entre polinomio. Vamos a poner aquí al polinomio. Vamos a poner al polinomio entre polinomio, entre monomio, perdón. Ahorita es el polinomio entre monomio. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer el polinomio entre el monomio? Ok, muy fácil. Miren, por ejemplo, digamos que vamos a tener este ejercicio. Nos va a decir el resultado. O sea, este es nuestro primer ejercicio aquí. El resultado de, tenemos 4x cúbico menos 8x cuadrado menos 12x. Todo esto entre o dividido entre 4x. Bien, vamos a poner algunas consideraciones para efectuar las operaciones de polinomio entre polinomio. Y las consideraciones son las siguientes. La primera consideración que debemos tomar en cuenta es que cuando abajo se tiene un polinomio en este tipo de operaciones, la fracción se puede separar. La fracción se puede separar para hacer lo mismo, hacer lo mismo que la división de monomios, escribir esto un poquito más abajo para hacer la división de monomios, que la división de monomios. Aguántenme un segundo, chicos. Mm, Permítame un momento, chavos. Permítame un segundo.
Hola Guadalupe. Me comenta la maestra que, bueno, que no habías, que estabas esperando en el Zoom. Ahora vamos a estar utilizando Meet. Desafortunadamente, los creadores de Zoom, pues decidieron cobrar a partir de bueno, ya no se puede como antes que acabamos una reunión de 40 minutos e inmediatamente iniciaba otra, ¿no? Sino ahora ya, eh, es- acaba la reunión de 40 minutos y tenemos que esperar 10 minutos para volver a empezar otra. Y pues no, nos quitaría mucho tiempo. Entonces ahorita lo que vamos a estar ocupando va a ser el Meet. De todas formas, la liga que voy a estar utilizando para las reuniones no va a cambiar y se las puse en el Classroom por si en algún momento la llegas a perder, está en el Classroom. Y bueno, vamos a estar utilizando Meet, pero la dinámica va a seguir siendo la misma. O sea, yo les voy a seguir subiendo los videos. Creo que esta vez ya, bueno, ahora ya no van a ser por partes, ya van a ser un video todo de corrido. Y nada más, sería eso, de favor. Y disculpa que no te hayas podido unir. De todas formas, todo esto, quedó grabado y ya en su respectivo momento, que lo suba yo a la lista, a la playlist de YouTube, lo puedes volver a revisar sin ningún problema. Y si tienes dudas, me dices. Continuando con esto, vamos a seguir con con la operación de polinomio entre monomio. Entonces la fracción se puede separar para hacer lo mismo que la división de monomios, o sea, individualmente con cada uno de ellos. Sería como que la indicación más importante. ¿Cómo se puede separar esta fracción? De la siguiente forma. Tendremos 4x cúbica menos 8. Voy a reescribir nada más el término. Menos 12x y todo esto entre 4x. Y esto se puede separar así, chavos, fíjense. 4x cúbica entre 4x menos 8x cuadrada entre 4x menos 12x entre 4x. Entonces, ya que lo tenemos así separado, lo hacemos uno a uno. Voy a ponerlo aquí abajito. Entonces hacemos 4 entre 4 y eso me va a dar 1. Y ahora x arriba a la 3 se le resta el 1 de la x de abajo. Esto sería menos 8 entre 4 me da 2. Arriba tenemos un x cuadrado y abajo tenemos un x elevado a la 1. Entonces se le resta ese 1 menos 2 entre 4 es 3. Arriba hay x, abajo hay x, digamos que como en el ejercicio pasado, estas se cancelan y se quitan, ¿ok? Porque bueno, nos va a quedar x a la, ahorita les explico, x, me va a quedar x a la 1 menos 1. Entonces esto va a ser igual a, este 1 desaparece, se vuelve invisible y me queda x, 3 menos 1, 2, menos 2, x a la 2 menos 1, me va a quedar x a la 1, menos 3, x a la 1 menos 1 me queda a la 0. Y acuérdense, la nota importante que nos dice nota. Si al restarse los exponentes uno queda elevado a la cero, se dice que se cancela y desaparece de la operación. Entonces esto sería igual a x al cuadrado menos 2x, este 1, este exponente 1 se vuelve invisible, menos este x a la cero desaparece y se queda menos 3. ¿Ok? Y... Ay, no puede ser. También nos dice el MIT que ya nos va a cobrar. Ay, no, no se vale. Para todo quieren cobrar. Bueno, si no, ahorita la volvemos a reiniciar. Yo creo que aquí sí nos deja reiniciarla inmediatamente. No se preocupen. Sigamos con nuestra clase. Bueno, ahorita ya acabó el tiempo de matemáticas. Tenemos que ver los temas de física correspondientes. Tenemos que ahora ver física. Bien, de física, en la última clase estábamos entrando al tema de las leyes de Newton. Este, en este tema de las leyes de Newton, bueno, de física, vamos a tratar como de ahorita de bajar un poquito el ritmo. Yo sé que matemáticas es muy complicado a veces para varios
de nosotros. No se los voy a negar, a mí en su inicio también matemáticas se me llegó a ser pesado, pero bueno, pronto las pude dominar un poquito más y a pesar de que mis calificaciones no eran tan altas, le entendía a prácticamente todos los temas. Y bueno, eso como experiencia personal. Ahora bien, tenemos que ver rápidamente en esta mitad que nos queda. Si se acaba la reunión, vuelvan a conectarse con la misma liga de Meet. Yo pensé que, bueno, yo me acuerdo que no se acababan, pero ya ven, les digo que era por todo se cobra, nada es gratis. Ah, ok, bien, entonces lo que vamos a tener para las leyes de Newton, vamos a tener tres leyes de Newton. Esas tres leyes de Newton, vamos a verlas como leyes de Newton, de las cuales tenemos prácticamente cuatro, pero ahorita vamos a ver tres. Tenemos la primera ley de Newton, ya se les había platicado un poquito en la clase pasada. La primera ley de Newton, que le llaman también ley de la inercia. Y bueno, lo que explica esta ley es que les doy el enunciado. El enunciado es todo cuerpo. Voy a dejarlo un poquito. Lo que nos dice esta ley prácticamente es que eh, todo cuerpo en reposo o con un movimiento uniforme, ¿qué quiere decir uniforme? Que es lo que vimos del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con movimiento uniforme, quiere decir que va a la misma velocidad, vamos a decir a la misma rapidez, en una sola dirección. Entonces, todo cuerpo en reposo o con movimiento uniforme que va a la misma rapidez en una sola dirección se mantendrá en este estado, se mantendrá en este estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él y lo cambie. ¿Cómo es esto, chavos? Por ejemplo, esta ley justamente explica lo siguiente. Si hay por ejemplo, aquí les voy a poner para que se acuerden, el ejemplo del balón. Si por ejemplo están jugando fútbol y van a cobrar un tiro libre, por ejemplo, o un tiro de esquina. Para los que les guste jugar fútbol, en algún momento o en su momento han llegado a ver algún partido o así. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Colocan el balón en una posición, digámoslo un penalti, van a cobrar un penalti. Ponen el balón así en el suelo, tal cual. El balón queda en el suelo y si se dan cuenta, el balón se queda quieto, no se mueve, está en reposo. Pero ustedes llegan corriendo y le dan un- una patada
y que a veces llega a fallar hacia la portería. Y se encuentra el balón ahora por la fuerza de su pie se empieza a mover en dirección hacia la portería. Y bueno, y si son malos o están muy nerviosos, pues bueno, no va con dirección a la portería, ¿no? Se va hacia otro lado. Pero, ¿qué ocurre ahora? Hay una fuerza que actúa sobre él y que lo frena. Y que eso es lo que hace que, pues bueno, que caiga al suelo. Entonces, eso es lo que explica la ley de la inercia. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un coche que va en una carretera. Imagínense este siguiente escenario. Ustedes van en un cochecito, bueno, o ven ustedes en la carretera, ven que viene un cochecito y el cochecito va, digámoslo, como a 100 por hora y de la nada le sale una pared enfrente. Pues si iba en la misma dirección, a una velocidad, bueno, a una rapidez, este, la misma todo el tiempo, choca contra la pared lo frena, cambió su estado. Eso es lo que explica la primera ley de Newton. Y bueno, si alguien está interesado en conocer más de la primera ley de Newton, pues también aplica, por ejemplo, para la Tierra misma, no sé si también, pero la Tierra gira muy rápido, la Tierra gira como a 3.200 kilómetros por hora, o sea, nos movemos girando rapidísimo, pero si se dan cuenta no sentimos el movimiento terrestre, no sentimos ni la rotación ni la traslación de la Tierra, porque nos estamos moviendo en esa dirección todo el tiempo a una misma rapidez. Si la Tierra se frenara de repente, ahí sí habría problemas. Pero bueno, de eso se trata la primera ley de Newton. Vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. En el caso de la segunda ley de Newton, tenemos una relación entre tenemos que es la relación, vamos a decir así, es la relación fuerza, masa y aceleración de un cuerpo. Y aquí sí ya empezamos a meter un poquito más de matemáticas. Ese poquito más de matemáticas que tenemos que meter aquí es que, bueno, la aceleración, la fuerza que se aplica sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de la masa por su aceleración. Bla, 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 bla. En pocas palabras, fuerza es igual a masa por aceleración. De esta formulita, la F es la fuerza. Y la fuerza tiene una unidad de medida, son los newtons. Tenemos a la M, que es la masa. La masa también tiene unidades de medidas como kilogramos, gramos, libras, nada más. Y finalmente tenemos a la A, que es la aceleración, que nosotros sabemos que tiene como unidades a metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, o también puede llegar a ser pulgada sobre segundo al cuadrado. Puede tener todas esas unidades la aceleración. Y esa es la fórmula para calcular la fuerza. Y en el sistema internacional de medidas, en el sistema internacional, un kilogramo, bueno, un newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es lo que implica un newton. Ahora bien, esta sería la segunda ley de Newton. Vamos con la que a mí se me hace la más divertida, que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice lo siguiente. Para toda fuerza de acción, para toda fuerza de acción,
le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud de igual magnitud, pero en sentido opuesto. De primeras, pues uno podrá pensar así como de, ¿y eso cómo es, no? ¿Y eso cómo es posible o cómo se da? Bueno, pues fíjense, hay un ejemplo muy sencillo en lo que pueden eh, aplicar esta tercera ley. Busquen a su hermano, a su mamá, a algún voluntario, a lo mejor no ahorita, pero en algún momento, y empújenlo, o incluso, no sé, bueno, no les recomendaría que hicieran bullying, pero si se llevan así chistoso con alguien de la escuela, díganle, oye, te voy a empujar, pero es para un experimento. No, no es cierto. No empujen a nadie de la escuela. Si empujan a alguien, por ejemplo, si ustedes agarran y avientan a alguien con sus brazos, se dan cuenta de que sienten una cierta resistencia a su empujón. Esa resistencia que ustedes sienten al empujar a alguien es la fuerza de reacción que ocurre sobre ustedes. O sea, a pesar de que la persona explícitamente no los empuje a ustedes, sí están sintiendo un empuje de su parte. O sea, a pesar de que ustedes con sus brazos los extiendan en dirección hacia la persona que quieren empujar, aún así siguen poniendo una fuerza para hacer esa acción. Esa fuerza que ustedes sienten es la fuerza actuando en sentido opuesto. Por eso es esta ley de Newton. Y pues bueno, finalmente tenemos que, por ejemplo, eh, algunos problemas para aplicar la segunda ley. Y aquí para que se acuerden de la tercera ley, vamos a ver les voy a poner ejemplo del empujón. Y bien, podemos resolver algunos problemitas chiquititos. Aún no les enseño a hacer unas cosas que se llaman despejes, pero yo creo que sí se los estaré enseñando en su momento. Vamos a ver cómo qué tipos de problemas resuelven la segunda ley de Newton. Ah, vamos a verlos. Vamos a ver aquí abajito. Problemas. Pero antes de pasar a ver problemas, vamos a ver algo muy importante que se llama vectores. Me imagino que ustedes, bueno, yo calculo que cuando salió la película ustedes ya habían crecido. Me imagino que han visto mi villano favorito, la primera película de mi villano favorito. Y en esa primera película hay un personaje que es el villano principal de la película, que se llama Vector, ¿se acuerdan? Y aparte de que se llama Vector porque su nombre era Víctor, él dice algo así como de por qué se llama Vector. Y contesta porque tiene dirección y magnitud. Entonces, eso es un vector. Vamos a decir que un vector es una flecha. Vamos a decir, es una flecha. Bueno, se representa. Los vectores se representan por una flecha. Esta flecha tiene una magnitud, una dirección, un sentido y una magnitud. También tiene un ángulo, pero ahorita vamos a dejarlo así.
y una magnitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entender a los vectores? Yo puedo poner aquí una flechita, así, y aquí le pongo un suelito a esta flecha. Y yo digo, esto de aquí es un vector. Este vector tiene un ángulo aquí de inclinación. Este ángulo lo vamos a representar por una letra A. Y de aquí a acá, el vector tiene una medición, o sea, mide de aquí hasta acá. O sea, tiene una distancia de aquí hasta acá, es lo que mide. Esta distancia es su magnitud. Y bueno, ¿cómo comprender a los vectores? Hay unas cosas que se llaman, y las van a investigar ustedes, o me imagino que en su momento en la escuela se las dejaron, cantidades vectoriales. Cantidades vectoriales. Estas cantidades vectoriales son aquellas cantidades, son, son aquellas que no dependen solamente de un número, sino también de una dirección. ¿Cómo es esto? Hagan de cuenta, hay cantidades que dependen únicamente de un número. Y estas cantidades que dependen únicamente de un número se llaman cantidades escalares. Las cantidades escalares. Y como su nombre lo dice, se pueden poner en una escala, en una escala, y no dependen de una dirección. Ahora sí que estas solo suben y bajan de una dirección. Y bueno, ¿cómo es esto, chavos? Hagan de cuenta, por ejemplo, les voy a decir que Ay, ¿siguen aquí? O ya se acabó la reunión. Ah, ya se acabó la reunión. Ay, no sé cuánto tiempo llevo hablando solo. Ahora sí, una disculpa. Les comentaba que, bueno, aquí nos habíamos quedado en esta parte de la segunda ley de Newton. Les comentaba que la segunda ley de Newton es una relación que se da entre la fuerza, la masa y la aceleración de un cuerpo. La fórmula de la fuerza es esta que está aquí abajito. Esta de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Está aquí. Y esta formulita de aquí, lo que nos dice es que la fuerza que experimenta un cuerpo está directamente relacionada a la masa por su aceleración. El sistema internacional dice que, bueno, la fuerza está dada en una unidad de medida que lleva el nombre del científico, que en este caso es Newton. Este, segundo. Ya, entonces, bueno, lleva el nombre del científico que fue Isaac Newton, quien propuso esta ley. La M es de la masa, cuyas unidades son kilogramos, gramos y libras. Y finalmente la aceleración está dada también o puede estar en unidades de metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado o pulgadas sobre segundo al cuadrado. En la tercera ley de Newton, finalmente tenemos que el enunciado, así vaya, como oficial, es para toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, si ustedes, les pongo un ejemplo muy sencillo y muy rápido.
Me imagino que en algún momento han visto como, ya sea en la tele, ya sea en películas, ya sea espero que en la vida real no, pero han visto que cuando disparan un arma, esta tiene una cosa que se llama retroceso. O sea, como que disparan el arma y tienen que sostenerla bien firme. Agarran el arma así súper firme, con un agarre muy firme. Y cuando disparan, si se dan cuenta, su mano se hace para atrás. Se hace para atrás y se hace para atrás cada vez que dispara, ¿no? Eso de ahí es gracias a la tercera ley de Newton, ¿no? Que bueno, que aquí en la tercera ley de Newton, lo que tenemos es este esa acción y esa reacción. Entonces, otro ejemplo que se me puede ocurrir para ejemplificar esta ley es cuando ustedes empujan a alguien, por ejemplo. O sea, la acción es empujar, ¿no? Y la reacción es que se enojen con ustedes. No, no va por ahí. La acción de empujar, la reacción que tiene el empuje hacia ustedes, se da porque, pues bueno, o sea, ustedes si se dan cuenta experimentan una resistencia al empujón. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes empujan a alguien, si se dan cuenta les cuesta como trabajo, porque ¿qué creen? Inconscientemente ese alguien también los está empujando, aunque los agarre de espaldas, aunque los agarren de espaldas así en el empujón, aún así el empuje que ustedes experimentan es la fuerza contraria a su empujón. Y bueno, esos son algunos ejemplos sencillos de la tercera ley de Newton. Aquí yo les hablaba acerca de que antes de seguir avanzando, teníamos que ver un tema de vectores. Les comentaba si conocían bueno, antes de que se interrumpiera, yo seguía hablando solo. Si conocen o si vieron la primera de mi villano favorito, la primerita que salió. Según yo, haciendo cuentas, ustedes estaban chiquitos cuando salió, pero bueno, la han de haber visto. Y, y en esa película, hay un villano, el villano principal se llama Vector, si se acuerdan, y ese Vector se presenta diciendo que se llama Vector porque tiene dirección y magnitud. Lo mismo es un vector, los vectores se representan por una flecha y esta flecha tiene una dirección, una magnitud y también tienen un sentido. También tienen un ángulo, pero ahorita vamos a dejarlo así. ¿De qué nos ayudan los vectores? Los vectores nos ayudan en física por dos razones diferentes. Hay cantidades que no solamente dependen de un número o no solamente pueden ser representadas por un número, sino que también son representadas por una dirección y esas cantidades se le llaman cantidades vectoriales. Son aquellas que no dependen solamente de un número, sino también de una dirección. Asimismo, tenemos las cantidades escalares que se pueden poner en una escala y no dependen de una dirección. ¿Cómo son estas cantidades? Las cantidades escalares son las que, como su nombre lo dice, están en escalas. Por ejemplo, la temperatura. Y se dan cuenta, utilizamos tres escalas de temperatura, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos los Celsius, pero también está el Fahrenheit o los Kelvin, por ejemplo. Y también, por ejemplo, hay otra escala en la que medimos la intensidad de los temblores, ¿no? ¿Cuál es esa escala? La escala de Richter, ¿no? Que dicen, hubo un terremoto o un sismo de 7 punto y tantos en escala de Richter, ¿no? Esa es una escala también. También, por ejemplo, tenemos cosas que no se pueden medir tan sencillamente, ¿no? Como el tiempo, por ejemplo. Bueno, o sea, que se pueden medir así sencillamente con un solo número que es el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos, segundos, etcétera. Y las cantidades vectoriales, esas son las interesantes. Por ejemplo, la fuerza tiene siempre una dirección. Siempre la fuerza va en una dirección. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando ustedes empujan algo, por ejemplo, empujan su cama que la quieren acomodar.
Y se dan cuenta, esa fuerza lleva una dirección. Si la arrastran en diferentes puntos, la están dirigiendo hacia distintos puntos de su cuarto. E igual, por ejemplo, si ustedes se suben a un coche y a lo mejor alguno de aquí ya ha manejado, o una moto o algo así, y se dan cuenta, la moto lleva una dirección y un sentido, y además de ello lleva una rapidez. Si se dan cuenta, cuando uno va en el coche, vemos el tablero del coche y dice 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero ¿con qué vamos controlando esa dirección? Con el volante, ¿no? Entonces, eso de allí es una cantidad que involucra vectores, que esas son las cantidades vectoriales. Ya una vez habiendo visto esto, podemos pasar a lo que vendría siendo, este, ay, perdón. Ajá, una vez habiendo visto esto de aquí, ya por fin podemos pasar a nuestro siguiente tema. Y este siguiente tema es resolver algunos problemas con la segunda ley de Newton. Bueno, en sí con las tres, pero ahorita vamos a ver solamente algunos problemas de la segunda ley de Newton. ¿Cómo son estos problemas? ¿Se acuerdan que habíamos resuelto algunos problemas? Algunos problemitas con cuando estuvimos viendo lo de la fuerza y eso. Bueno, en este caso, por ejemplo, que vamos a tener algunos problemas. Dice lo siguiente: un automóvil de 1200 kilogramos se acelera a razón de 3.5 metros sobre segundo. Y nos pregunta cuál es la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Bien, entonces para contestar este problema tenemos que ver los datos que nos dan. Entonces vamos a poner aquí, de este ladito, datos. Y en datos vamos a tener que, fíjense, tenemos la masa. La masa que nos dan es de 1200 kilogramos. Tenemos la aceleración. Esto me falta aquí un cuadrado. La aceleración es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos están preguntando por la fuerza. Desde aquí tenemos datos. Vamos a tener la fórmula que vamos a aplicar. Y la fórmula que vamos a aplicar va a ser la de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Finalmente de aquí tenemos que hacer nuestra sustitución y operaciones. Entonces tendríamos que la fuerza es igual a la sustitución de la masa, que es 1200 kilogramos por 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y de aquí, bueno, tenemos que hacer esta multiplicación y hacemos 1200 por 3.5. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, llevamos una, 5 por una, 5 y una que llevamos, 6. Y abajo tendremos eh, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por una, 3. Entonces sería 0, 0, 0, 6 más 6, 12, llevamos una, 3 más 1, 4. Y tenemos aquí un punto decimal, entonces sería el puntito aquí. Entonces tendríamos que nuestra fuerza sería igual de 4200 newtons. Esto de aquí vamos a ponerlo en la parte de nuestro resultado. Parte del resultado
tendríamos que la fuerza es igual a 4200 newtons. Se acabó. Eso es todo para este problema. Ok, entonces después de aquí, por ejemplo, tenemos algo que se llama, este, tenemos que revisar algo rapidísimo que se llaman pares de fuerzas. En los pares de fuerzas, imaginémoslo que estos pares de fuerzas, o un par de fuerzas es, vamos a ponerlo así, ahorita muy como elegantemente, es un sistema formado por dos fuerzas de la misma intensidad, por dos fuerzas de la misma magnitud. Y, y estas están en sentido contrario. Pero en sentidos opuestos. Y bueno, lo que ocurre aquí es que si nos vamos por ejemplo, a ejemplos de aquí, vamos a obtener algo que yo les comentaba en una clase anterior. ¿Se acuerdan que yo les había puesto el ejemplo de una piñata? Que yo les dije que cuando se partía la piñata, por ejemplo, agarrábamos el cable, el tendedero, agarrábamos lo que sea, ¿no? Para colgar la piñata. Y la piñata la colgábamos de aquí con su respectivo, con el mecatito que luego les ponen. Y aquí estaba la piñata, ¿no? Y de aquí ya, sus picos de la piñata. Y esta piñata cuelga de este cable, pero si se dan cuenta, el cable se deforma porque ahí está la fuerza de la piñata jalando hacia el suelo el peso de la piñata. Y hacia acá arribita tenemos estos dos vectorcitos de aquí que indican la dirección de la fuerza del tendedero. Y si se dan cuenta, si su tendedero o si la piñata queda a la mitad del tendedero, estas fuerzas de aquí, las fuerzas del tendedero son iguales. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes mantienen la piñata suspendida, no pasa nada, ¿no? O sea, lo que ocurre es que todas las fuerzas se suman y todas esas fuerzas se suman y se hacen cero. Entonces de ahí viene algo que se llama la primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Eso es lo que obtenemos, la primera condición de equilibrio. Y dice que la suma de todas las fuerzas, la suma de todas las fuerzas es cero. Esa es la primera condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto, chavos? O mucho ojo, que si alguien les dice, no, es que yo te quiero y te amo con todas mis fuerzas, ¿qué creen? En realidad no los aman, porque si los amaran de verdad, no les dirían eso, ya que la suma de todas las fuerzas es cero. Entonces eso quiere decir que no los quieren. Lástima para que quien les haya dicho eso. Y bueno, tenemos ahora la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. En la segunda condición de equilibrio nos digamos eh, que ahora vamos a tener la suma de todas, vamos a ponerlo así ahorita y más adelante definimos qué es, de todas las torcas es cero. Ahorita vamos a ver qué es una torca o a qué se refiere una torca. Y vamos a ver máquinas que realizan movimiento. Ese es el siguiente tema. Máquinas que mueven
objetos en reposo. Entonces, por ejemplo, estas máquinas que mueven, mueven objetos en reposo, sería, por ejemplo, este de aquí sí lo voy a tomar de la guía porque son algunas ilustraciones que ahorita no voy a hacer a bonita, pero rápidamente las revisamos. Miren, vamos a la página 276 de su PDF. Me parece que es. Sí, aquí está. Mm, Estas son las máquinas que que mueven objetos en reposo. Fíjense, son todas estas. La palanca, el torno, le llaman, la polea móvil y el plano inclinado. Esos son los cuatro tipos de fuerzas, bueno, los cuatro tipos de máquinas que nos podemos llegar a topar. Fíjense, esto de aquí, la palanca es una máquina que requiere de una barra de cualquier longitud y un punto de apoyo situado entre en alguno de los extremos de la barra. Y si se dan cuenta, tenemos aquí implicadas una fuerza y una distancia. La fuerza de aquí por la distancia de acá. Y tenemos la otra fuerza, que es la fuerza de aquí por la distancia de acá. Y ahora, por ejemplo, en este que le llaman el torno, tenemos una manivela, supuestamente, que es esta de aquí, es esta manivela, que es la que se gira para que este rodillito empiece a girar, a rotar, este rodillo, y envuelva este cable, y este cable levante un peso. Y bueno, nos dice que la fórmula de este torno está dada por la fuerza aplicada a la manivela, o sea aquí, por el radio de la manivela, que es este de aquí, y eso va a ser igual al peso del torno por el radio del torno. Entonces, bueno, eso es la otra maquinita. Finalmente tenemos la otra máquina que es la de la polea móvil, que nos dice que mientras más poleas tengamos, bueno, en este caso tenemos dos poleas, eh, y si hay una polea que tiende de ellas, que cuelga de ellas, y una fuerza que distribuye al peso de las dos poleas, bueno, el peso se distribuye en ambas, y eso provoca que la fuerza se iguala al peso del objeto entre dos. Finalmente de aquí obtendríamos el plano inclinado. El plano inclinado lo que hace es que se utiliza para subir un cuerpo de un nivel a otro empujándolo o deslizándolo sobre este mismo. Entonces, bueno, nosotros todos hemos utilizado el plano inclinado y pues bueno, tiene esta fórmula que dice la fuerza por la longitud del plano, o sea, de la distancia de aquí hasta acá, es igual a el peso del cuerpo, o sea, aquí tenemos un peso apuntando hacia abajo por la altura del plano, que es esto de aquí. Y pues bueno, esas son las máquinas que realizan este movimiento sobre cuerpos en reposo. Les digo, les pongo la ilustración porque bueno, a veces es un poquito difícil de dibujar esto y más porque ya ahorita ya tenemos el tiempo muy contado. Entonces, vamos a revisar otros temas igual de importantes. Y en este caso nos vamos a ir a revisar los temas de, de problemas relacionados a esto. Y vamos a poner, por ejemplo, un problema así, que diga cuál es la magnitud de la fuerza sobre, perdón, F1 para que la balanza se equilibre. Vamos a ver un problema de una balanza. Involucra una palanca para que la balanza se equilibre. Y esto de aquí, vamos a dibujar una barra
Esta barra tiene un soporte por aquí. Este es su soporte. Y aquí tiene una fuerza hacia abajito. Aquí tiene una fuerza así, hacia abajo. Y del otro lado también tiene una fuerza. Espera un segundo, chavos. ¿Qué pasó, ma? ¿Dónde estás? Aquí en la escuela, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Yo no sé nada de ti, muchacho. Ay, me asustas. Dije, ¿qué onda? Dijiste que hoy salías muy temprano. Sí, acabé mis clases temprano, pero me quedé con unos amigos y pues ya, perdón. Pues regresamos a la grabación. Y de aquí lo que vamos a tener ahora es, aquí vamos a tener un peso de una fuerza actuando hacia abajito, aquí de 60 newtons. Y aquí nos preguntan cuánto debe ser la de este lado para que se equilibre, o sea, para que ambas sean cero, para que aquí esto no se mueva y sea cero. Y aquí tenemos una distancia y acá tenemos otra distancia, ¿sí? Entonces dice que la distancia de aquí hasta acá es de 0.5 metros y que la distancia de aquí hasta acá es de 0.8 metros. Entonces, fíjense cómo identificamos cada una de las partes de esta palanca. Aquí, acuérdense, la fuerza más pequeña y la distancia más pequeña es la F1 y la D1. Entonces vamos a ver qué datos nos dan. Vamos a organizar nuestro problema así. Datos, igualmente fórmula, igualmente sustitución de operaciones y resultado al final. Entonces tendríamos que de datos nos falta F1, no la conocemos. Pero ¿a quién conocemos? Conocemos a D1. D1 es esta chiquitita de aquí. Y esta es D2 y esta es F2. Entonces D1 es igual a 0.5 metros. D2 es igual a 0.8 metros. Y finalmente F2 es igual a 60 newtons. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Ah, pues bueno, la fórmula de la palanca, que nos dice que es la F1 por la distancia 1 es igual a la F2 por la distancia 2. Y bueno, chicos, me imagino que ya han resuelto ecuaciones de primer grado. Y esto de aquí se va a resolver con una ecuación de primer grado. Solo que fíjense, conocemos a F1, perdón, conocemos a D1, conocemos a F2 y conocemos a D2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un despeje de tal forma que nos quede solita a la que queremos conocer y no conocemos. En este caso, queremos conocer a F1. Hay que dejarla solita. Para dejarla solita le estorba este de aquí. Este D1 es el que le está estorbando. ¿Cómo quitamos a D1 de su camino? Ah, bueno, tenemos que pasar este D1 del otro lado de la igualdad. Fíjense, vamos a poner a F1 y aquí vamos a poner a él igual. D1 de este lado multiplica, pero para despejarla y pasarla del otro lado la pasamos con su operación contraria. Si está multiplicando, la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces nos quedaría F2 por D2 y para quitar a la D1 la pasamos del otro lado dividiendo. Y esto sería F1 es igual a, ahora sí en la sustitución, nos vamos a poner que F1 es igual a F2. ¿Pero quién es F2? 60 newtons. Por D2. ¿Pero quién es D2? 0.8 metros. Y todo eso entre 0.5 metros también. Entonces de aquí nos quedaría, vamos a hacer la operación, 60 por 0.8.
Y eso nos da 8 por 0, 0, 8 por 6, 48, 0 por 0, 0, 0 por 6, 0. Y nos queda esto 4, 8 y 0, con el punto decimal aquí. Entonces arriba nos quedaría F1 es igual a 48 punto 0 entre 0.5 metros. Entonces ahora tenemos que dividir a 48 entre 0.5. Entonces para quitar este punto decimal, recorremos esto por acá y aquí, le añadimos un 0 y un punto decimal aquí. Entonces nos queda 5 entre 48. 480. Puntito. Entonces sería... a ver, esperen. Ajá, sí, esto queda acá, esto queda acá. Ajá, fíjense. Sería 5 por 9, 45. Para 48 es 3 y se baja el 0. 5 por 6, 30. 5 por 6, 30. Para 30, 0. Entonces nuestra fuerza 1 sería igual a 96 newtons para que la balanza se equilibre. 96 newtons que la balanza para que la balanza esté en equilibrio. Y ya, chavos, es eso. Esto es para este tipo de problemas. Si les dan los datos, por lo general les van a dar tres datos y van a tener que despejar los otros dos, ¿vale? Para todos los demás que siguen de aquí. Pero estas son las fórmulas que se emplean. Yo les recomendaría mucho que se hagan un formulario de todo esto, de todas estas fórmulas que hemos ya revisado, porque sí se hace un poquito pesado. Entonces, voy a tomar un ejemplo del libro de, por ejemplo, de plano inclinado, que puede ser otro que llegue a venir, pero se van a dar cuenta de que es muy similar. Voy a tomarlo de la guía común directamente. Va a ser este de aquí. Fíjense, dice, ¿qué fuerza debe emplearse para levantar un cuerpo de 2500 newtons si se coloca al pie de un plano inclinado? Entonces, bien, vamos a poner datos, vamos a poner fórmula, vamos a poner sustitución, sustitución y operaciones y finalmente nuestro resultado. Bien, ¿qué datos nos está dando el problema? Nos están dando, eh, nos están preguntando por la fuerza. Esa es nuestra primera incógnita. Pero fíjense, nos dan a L, que es de 3 metros, nos dan a W, que es de 2500 newtons, y finalmente nos dan a H, que es de 1.5 metros. Entonces, si se acuerdan, en la formulita que tenemos para el plano inclinado, tenemos que es la fuerza por la longitud del plano es igual a el peso por la altura del plano. De aquí conocemos a L, conocemos a W y conocemos a H, pero no conocemos a F, entonces tenemos que dejar a F solita. Entonces a F le estorba esta L. Como a F le estorba esta L, tenemos que despejarla. La despejamos pasándola del otro lado dividiendo y nos queda W por H entre L. En la sustitución de operaciones nos va a quedar que F es igual a W, pero ¿quién es W? 2500 newtons por L. ¿Quién es L? 3 metros. Y eh, todo esto entre
3, no, perdón, aquí la regué, W por 8. 2500 por 1.5 metros y esto entre 3 metros. Y esta fuerza es igual bueno, vamos a hacer la primera operación de arriba. Chavos, ¿se acuerdan que les dije que prácticamente cuando teníamos una letrita arriba y una letrita abajo con el mismo exponente y se eliminaban? Se los dije en matemáticas. Hagan de cuenta que aquí lo que va a ocurrir ahora es que se van a eliminar igualmente en física las letritas con las letritas, entonces se elimina metros con metros. Perdón, aquí son 2500 newtons en la de este lado. 2500 newtons. Se elimina metros de aquí con metros de acá y solamente hacemos 2500 por 1.5. Eh, entonces efectuamos esa operación. Espera un segundo. Efectuamos esta operación y esto nos queda como 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 2, 12, que llevamos 12. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 5, 5 y 1 por 2, 2. Esto nos queda como 0, 0, 5, 4, 3. Entonces, ¿dónde nos queda el punto decimal? Por aquí. Entonces, en la fórmula nos queda F es igual a 3450 newtons entre 3 metros. Bueno, entre 3 nada más. Ahora hacemos esta operación que sería 3450 entre 3. Entonces es 3 por 1, 3 para 3, 0, se baja el 4. ¿Cuántas veces cabe? 3 por 1, 3 para 4, 1 y se baja el 5. 3 por 5, 15, para 15 0 y se baja el 0. 3 por 0 es 0 y para 0 es 0. Entonces la fuerza, que sería nuestro resultado, la fuerza sería igual de 1150. No, esperen, algo hice mal aquí. 3400. Aquí. Esta era 3750. Y aquí también 3750. Y aquí también 3750. Voy a repetir mi operación. Entonces 3 por 1, 3 para 3, 0 y se baja el 7. 3 por 2 son 6, para 7 es 1, se baja el 5. 3 por 3, perdón, 3 por 5, 15, para 15 es 0 y se baja el 0. 3 por 0 es 0 y para 0 es 0. Entonces la fuerza es de 1250 newtons y es el inciso C. Eh, y eso sería todo por esa parte. Eh, ok, y vale. Mm, Vamos a revisar ahora algo que se llama ley de la gravitación universal. También fue propuesta por Newton, la ley de la gravitación universal. Ley de la gravitación universal. Y bien, ¿qué dice esta ley? ¿Qué dice la ley de la gravitación universal? Lo que decía la ley de la gravitación universal fue propuesta por Newton. Newton lo que decía es que todos los cuerpos, en el espacio o en el universo se atraen con una fuerza. ¿Y a Newton cómo se le ocurrió esto? Esto que les estoy planteando aquí. Pues bueno, él fue junto con Kepler, me parece, de los pioneros en cuanto a quitar el estigma de que la Tierra era plana.
y que la Tierra era el centro del universo. Eh, lo que Newton decía era que, pues por ejemplo, los cuerpos eh, que tienen una masa muy grande, suelen atraer a otros de una masa un poquito más pequeña y esta fuerza suele estar asociada con la distancia que los separa. Y se dan cuenta, hay una fuerza que nos mantiene rodeando al Sol y rotando sobre él. Bueno, rotando con respecto a él. Y esta fuerza justamente es la que propone Newton, que es la de la gravitación universal. Es por eso que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, esta fuerza, esta ley de la gravitación universal, está dada por una fórmula. Y esta fórmula es G por la masa del cuerpo uno por la masa del cuerpo 2 entre la distancia al cuadrado que los separa. Y de aquí tenemos que M1 y M2 son las masas de los cuerpos. Y estas están dadas en kilogramos. Tenemos que G es la constante de gravitación universal. Tiene un valor. Y finalmente tenemos que D es la distancia entre los cuerpos. Y esta está dada en metros. Y ya, eso bueno. Y por último, F es la fuerza. Y ya saben en qué unidades está la fuerza. La fuerza está en newtons. Bien, entonces después de esto tenemos que ver algo que se llama peso y masa. Peso y masa. Bueno, antes que nada vamos a darle respuesta a una pregunta de ley de la gravitación universal. Eh, si estos objetos se alejan más, o sea, si se alejan más, si se alejan, la fuerza disminuye. La fuerza, si se alejan, la fuerza disminuye. Y si se acercan, la fuerza incrementa. Eso es lo que ocurre con esta ley. Eso es lo que dice esta ley. Ahora bien, vamos a irnos al siguiente tema que es peso y masa. ¿Sabían chicos que está mal decir cuánto pesas? En realidad debería ser cuánto es tu masa. Recuerden, ¿qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿La cantidad de qué? La cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso es la masa. Y ahora, ¿qué es el peso? Fíjense bien qué es el peso. El peso es la relación, bueno, es más que nada, es la acción de la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Esas son las diferencias. Y el peso es una fórmula, fíjense. El peso está dado por la fórmula W. W es de peso en inglés, weight, es igual a la masa del cuerpo por la gravedad, donde aquí tenemos que W es el peso. Y el peso que creen va a estar dado en newtons. Tenemos que M
es la masa dada en kilogramos y G es la gravedad, que está dada por ya se la saben, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por este valor. Y bien, eso sería lo del peso de los cuerpos. Por ejemplo, digamos que ustedes, no sé, vamos a poner un ejemplo. Digamos, Jorge tiene una masa, una masa de 60 kilogramos. Y la pregunta es, ¿cuál es su peso? Entonces, por ejemplo, de aquí tenemos que igualmente vamos a separar el problema por datos. Vamos a separar el problema por fórmula y por sustitución de operaciones. Y finalmente por resultado. Entonces tendríamos que de datos sería la masa es de 60 kilogramos. La gravedad, ya saben, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos están pidiendo el peso, es lo que no conocemos. Entonces aquí tendríamos que el peso es igual a la masa por la gravedad. En la sustitución de operaciones tendríamos que el peso es igual a la masa, que es de 60 kilogramos, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y de aquí finalmente tendremos que 60 por 9.81, voy a acomodarlo al revés, 9.81 por 60. O sea, era que es igual 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 por 8, 0 y 0 por 9, 0. 6 por 1, 6, 6 por 8, 48, llevamos 4. 6 por 9, 54 y 4 que llevamos, 58. Entonces esto es 0, 6, 8, 8, 5. ¿Dónde está el puntito? Está aquí. Entonces, este sería nuestro resultado, por lo que el peso de Jorge sería de 588.6 y ojo, las unidades, newtons. Y nada más, sería todo eso por parte del peso y de este, por parte del peso y de la masa. Nos da tiempo de únicamente ver algo que se llama la energía y sus transformaciones. Vamos a ver un poquito de la energía. La energía y sus transformaciones. La energía y sus transformaciones. Fíjense. Lo que ocurre con la energía es que la energía es la capacidad. Ay, no pues sería acabó. Ah, ok. Es la capacidad de realizar un trabajo, un trabajo mecánico. Y, y al realizar un trabajo, y al realizar un trabajo, también se produce energía. ¿Cómo es esto? Fíjense. Este de aquí, esta definición que acabamos de tener, nos dice que prácticamente nosotros al realizar cualquier tipo de esfuerzo mecánico, ¿cómo es un esfuerzo mecánico? Por ejemplo, arrastrar un cochecito.
Por ejemplo, arrastrar un mueble. Por ejemplo, levantar una caja. Todos esos son ejemplos de trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico lo que requiere es de energía, pero asimismo cuando nosotros hacemos un trabajo que sea mecánico, desprendemos cierto tipo de energía. ¿Cómo es esto? Un ejemplo más sencillo. No sé si lo sabían, pero a lo mejor, por ejemplo, hay industrias que se dedican a producir energía y supuestamente es energía limpia, ¿no? Ellos le llaman energía limpia. Y entre estos tenemos a la energía eólica, a la energía hídrica, a la energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la energía hídrica, por ejemplo, lo que ocurre es que hacen presas y de esas presas las dividen como a la mitad y dejan pasar una cierta cantidad de agua a través de unas puertecitas. Pero, o sea, eso es a resumidas cuentas, pero hagan de cuenta que lo que ocurre es que el agua, con todo el peso que tiene, lo que hace es que empuja unas turbinas y esas turbinas mueven a un generador y se almacena la energía en forma de energía eléctrica. Eso es a resumidas cuentas. Entonces, si se dan cuenta, el agua hace un trabajo para desplazarse a través de las turbinas, pero ese trabajo produce energía de otro tipo. O sea, la energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es la conservación de la energía. Y el trabajo, que vamos a representarlo con una, me gustaría representarlo con una W mayúscula de work en inglés, es igual a la fuerza por la distancia, donde tenemos que aquí que la W mayúscula es trabajo. Y el trabajo va a estar dado en una unidad que se llama joules. JD joules. F, ya saben ustedes, es la fuerza. Puede ser fuerza o puede ser peso, fuerza o peso, que va a estar dado en newtons. Y finalmente la distancia, que es de minúscula, va a estar dada en metros. Y eso sería por parte del trabajo. Bien, chicos, bueno, vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Hasta aquí estaríamos terminando nuestra reunión. Y igual no nos queda mucho tiempo de la reunión de Zoom. Nos estaremos viendo la siguiente semanita.